¿Cuán cerca dirías que estamos de ver a un jugador de un equipo de fútbol del Barça, del Madrid, fichado por una inteligencia artificial? ¿O que el entrenador o el presidente los elija la IA? ¿O cuán cerca estamos de ver que el Mundial lo gana un equipo que alguien predijo que lo ganaría basándose en el color o el número de taxi de un aeropuerto, o de si una marmota había salido o no de una cueva con un mensaje escondido? Pues hoy vamos a hablar de todo esto, de historias y de tecnología, porque cuando hablamos de fútbol, necesariamente, y este es el lugar ideal en tecnología con historias, tenemos que hablar de datos y también de pasión. Y para hacerlo, tengo a alguien que sabe más que nadie, especialmente que yo, de este mundo, que es Nahuel Miranda. Gracias por aceptar venir, Nahuel. Encantado de estar por aquí. Yo, Nahuel, no sé si me da más pudor o más vergüenza al ponerme delante tuyo sin que pues, malgastando tu tiempo, porque soy una persona que no entiende casi nada de fútbol, de datos sí, pero de fútbol no, o por el hecho de entrevistar al entrevistador, que es al final entrevistar a alguien que está del otro lado. Bueno, yo voy a intentar no adueñarme de la conversación y al final divulgar sobre fútbol siempre es divertido. Porque tiene tantas aristas, es un deporte tan rico que bueno, hay muchos aspectos que podemos tocar y que pueden ser interesantes. Mi padre, que en paz descanse, me decía que cuando me llevó al campo un par de veces, al Camp Nou, que ya no era Nou en ese momento, o sea, sí. ahora lo volverá a ser, pero estamos… me dijo, se enfadaba y me decía, es que te gusta el folclore. Es decir, todo lo que pasa, yo de repente alguien soltaba un globo, la gente hacía la ola, me ponía contento, si no aunque hubiera goles, como que no podía estar todo el rato mirando, celebraba la media parte porque íbamos a comprar un Frankfurt. O sea, al final era todo menos el juego. Y sin embargo, hay un deporte que me vuelve loco, no por el deporte en sí, sino por los datos, es la Fórmula 1. Y justo por lo que pasa detrás. Es decir, claro, yo miro una carrera de Fórmula 1, tengo la carrera puesta ahí, lo bato, y tengo toda la telemetría, los datos, y paso 2 horas mirando una pantalla donde solo hay números. Y cuando veo algo, entonces miro. Entonces, el fútbol está dando pasos hacia mí, que es extraño. Yo pensaba que sería al revés, que cada vez hay más datos, hay más números que están flotando en vuestro mundo. Siempre ha sido muy complicado porque al final el fútbol quizás es el deporte más difícil de establecer parámetros, es un deporte muy dinámico, no hay posesiones de 24 segundos como el básquet, no es un deporte tan parado como el béisbol, que se puede analizar de alguna manera jugada a jugada, eso no pasa en el fútbol. Ha costado mucho, además… siendo un deporte con tanta tradición y siendo el deporte rey, durante mucho tiempo hubo cierta alergia a decir… La pureza, ¿no? Sí, el matar el espíritu. Estamos matando el fútbol, ¿no? Sí. Y odio eterno al fútbol moderno, que dicen algunos. Total. Va un poco por aquí, pero yo creo que es natural, ¿no? Que al final, en un deporte con tantos actores y con tanto dinero metido, que todo el mundo intente buscar una ventaja competitiva como en cualquier otra industria. Y sin embargo, es la modernidad, digamos, lo que ha popularizado en generaciones nuevas ciertas cosas. Gambito de Dama, la serie que puso al ajedrez de moda en generaciones que nadie lo esperaba. Al final, la lucha contra lo moderno, los jugadores que ganan millones y que esto hace que la gente los vaya a ver porque son estrellas, no jugadores… es lo que lo mantiene el deporte rey. O sea, al final es lo que odias, es lo que amas. Sí, de hecho hay gente que reacciona mucho en contra del fútbol moderno. Hemos tenido estos días el seleccionador de Uruguay, que es Marcelo Bielsa, que es una especie de filósofo del fútbol, entrenador de entrenadores, un maestro para mucha gente. Que no le ha gustado mucho cómo está enfocado desde el punto de vista de la industria todo esto del tema del Mundial. Y, por ejemplo, las sesiones de fotos decidía no mirar a cámara. ¿Ves? Esto es folclore. A mí esto me encantaría. Claro. Yo me pasé viendo un vídeo de 2 horas que explica por qué decidía esto. Sí, es que el fútbol como juego es aburrido, sobre todo para el espectador que ni le va ni le viene. Entonces, yo creo que el folclore es lo más potente que mueve el fútbol. Es, al final, siendo el deporte más jugado del mundo, la representación sociocultural del fútbol, lo que rodea al fútbol, es lo realmente potente y sobre todo en el entorno de un mundial. Entonces, este tipo de reacciones
pretendiendo ser justamente lo contrario, aislarse de la industria del show, generan también mucho show a su alrededor. Es algo, bueno, paradójico, pero que tiene que ver también con todo lo que mueve el fútbol en una cita como es un mundial. Viniendo del lado de los datos y de la IA, y justamente en un momento de mundial, he intentado acercarme y he descubierto cosas que me han gustado mucho y celebro esto, porque si no es que al final te sientes como fuera de cualquier conversación. Además, no, o sea, soy absolutamente abstemio, es como que no, socialmente estoy un paria, estoy fuera. Entonces, he recordado una época, la época en la que más me gustó el fútbol fue cuando me aficioné mucho a un equipo que mucha gente no conocerá, tú seguro que sí, que es el Europa, un club de Barcelona. Concretamente, el Europa femenino, porque hicimos un proyecto de IA con ellos cuando subieron a Primera División Federación, que es segunda en el fútbol femenino. Subieron y al final pues eran lo que en inglés se llaman los underdog, el equipo con poco presupuesto y tal. Fue un proyecto de inteligencia artificial para ver cómo podía ayudar en todos los estamentos, pues la entrenadora, la segunda entrenadora, las jugadoras. Y claro, me aficioné a ver el partido entero sin folclore, o sea, mirándolo, viviéndolo, porque estaba midiendo, mira, piel de gallina, es que lo recuerdo como cada partido, los datos. Y me acuerdo que había un equipo como de estudiantes que miraban millones de datos y luego tenían cosas que en fútbol de primerísima división se ven, pero que en ese nivel no se veían. Tipo, si el equipo contrario saca esta combinación de 3 jugadoras, corren 3 kilómetros por hora más que los nuestros y al final esto... Claro, mi duda era que yo creía que el otro equipo tampoco lo sabía, que esta coincidencia era un dato tan concreto. Entonces, cuando tomábamos, digamos, o propuestas, la entrenadora tomaba decisiones basadas en datos y daban resultado, de repente se daba la magia y marcaba un gol, y yo pensaba, es que son datos, es que es magia que viene sustentada. Pero es que esto es una reacción natural. Hay un doctor en economía por la London School of Economics que se llama Nacho Palacios Huerta, que bueno, en su día se hizo muy popular en España a raíz de un informe Robinson. Nacho Palacios Huerta detectó que en este deporte tan dinámico que es el fútbol hay una situación muy concreta que sí que se puede acotar mucho más, que son los lanzamientos de penalti. Él decía que, bueno, al final hay, grosso modo, 3 decisiones que puede tomar tanto el lanzador como el portero, tirar derecha, izquierda o al centro, y todo esto a través de la teoría de juegos. Él estableció una serie de equilibrios analizando una muestra muy grande de penaltis. Y bueno, todo este tipo de estudios los llevó a equipos de fútbol profesional. Y bueno, cuando salía algún dato que estaba muy fuera del equilibrio, que el equipo al que él le ha dado el estudio, el informe, lo ha respetado, lo ha empleado y le ha servido para parar un penalti, para marcar un penalti, él lo decía, dice, yo estaba viéndolo en casa y para mí era como parar ese penalti. Hoy es habitual ver digamos, en el fútbol, en la élite, un portero que tiene en la toalla un dibujo con números, que son el número de los jugadores que van a probablemente tirar, por si llega a tanda de penaltis, saber hacia qué lado lo va a tirar o qué tendencia tiene, arriba y abajo. Claro, yo viendo esto, si yo fuera futbolista, que creo que es evidente que no lo soy, si yo supiera que el otro lo tiene, tiraría donde nunca tiro. Por lógica, en el sentido de que justamente es que tiene mi número puesto arriba a la derecha, igual tiraré abajo a la izquierda. Entonces a la cuarta mi número aparecería abajo a la izquierda. Es decir, al final estamos luchando datos contra datos para generar esa entropía, ese caos, que es lo que hace que venga la magia, que venga el jugador que saca la estrella. Claro, es que luego está la toma de decisiones. Hay los mejores lanzadores de penaltis del mundo. En entrevistas han dicho varias veces que cuando van a tomar carrerilla, cuando se deciden a tirar el penalti, muchas veces no saben dónde van a tirar. Tienen la clave de esperar al portero. Esto Nacho Palacios Huerta lo comparaba con las manzanas y la ley de la gravedad, que las manzanas no saben que existe la ley de la gravedad, pero la siguen. Pasa algo muy parecido con la teoría de juegos aplicada a los lanzamientos de penalti. Incluso existe el factor de lo nervioso que te puedes poner a la hora de tirar un penalti, cómo digieres tú los datos, cómo los te ayudan o te dificultan la vida. Existe un libro del año 2009 llamado Soccernomics, que es escrito por un economista y también periodista de fútbol que se llama Simon Cooper. Simon Cooper lo que viene a decir es que hay muchos aspectos del fútbol profesional que son realmente bastante amateur.
Y hay ventajas competitivas que están a la vista de todos que nadie decide atacar en ese momento. Hay una tanda de penaltis en los octavos de final del Mundial de 2006, cuando todo esto se trabajaba mucho menos que ahora, donde el portero de Alemania, Jens Lehmann, tenía una chuleta con los lanzadores de penaltis, ¿Sí? mucho menos compleja de lo que son este tipo de chuletas 20 años después. Cuando va a lanzar Esteban Cambiaso, que es un lanzador de Argentina, Lehmann va a buscar el nombre de Cambiaso y no había un informe sobre Cambiaso. No había nada en la chuleta, pero Cambiaso ve todo eso y falla el penalti. Qué bueno. Entonces, mola mucho del fútbol que tú puedes aplicar, hacer un análisis de datos, hacer un informe muy extenso, pero luego a la hora de la verdad hay una toma de decisiones bajo presión de un lanzador y de un parador, en este caso tan concreto de los penaltis, que puede cambiar muchísimo a pesar de que tú sabes o que tienes muy claro qué es lo que tienes que hacer. Y también el cómo afecta, hace 20 años tampoco se habla de la salud mental. No. Y hoy sí, o sea, que al final el momento de que estás a punto de lanzar un penalti, y casi me diría más en un mundial. Porque al final tu equipo tienes ahí a todos los merengues contigo y tienes que marcar y mola. Pero en un mundial hay una parte como de que estás luchando por tu país y que al final, o sea, yo por ejemplo el fútbol en general no lo sigo tanto, el mundial sí. Entonces es como que al final la responsabilidad tienes que estar muy bien de aquí arriba para que los datos funcionen. Porque decías, el jugador decide en ese momento dónde lo va a tirar o no sabe dónde lo va a tirar. Lo que me sale a mí pensar es que sí, su cuerpo lo sabe. Es decir, que al final está dando la razón a los datos, porque si el jugador cree que es intuición, pero la estadística de 1000 penaltis dice que dependiendo de no sé qué, siempre lo tira en ese punto, casi que es mejor que decida antes para poder luchar contra. Y es un poco una pena, pero es que vamos un poco hacia tener una inteligencia artificial que pueda predecir cómo quedará un partido, que haga casi absurdo el hacer la quiniela, ¿sabes? Sí, a mí esto me parece complicadísimo. Mira, entrando un poco en lo que era esta teoría, que creo que desde que sale ha evolucionado, en los lanzadores de penaltis, y tanto en los lanzadores como en los porteros, existe un lado natural. Si tú eres un lanzador diestro, vas a chutar a la derecha del portero, y si eres zurdo, vas a tirar a la izquierda en un 60% de los casos. En el otro 40% chutas al otro lado. O un panenka, que esto sí sé lo que es. Sí, el panenka que, claro, desafía un poco, que es lo más inteligente, lo más óptimo para hacer, pero que muchas veces se hace también por jugar un poco con la mente del portero. Y, o sea, que si yo, digamos, yo tendría que tirar 60% de veces a la... Tú, si no lo piensas mucho, el 60% de las veces lo vas a tirar al lado natural. Qué bueno. Que no sé si es diestro o zurdo. Yo soy diestro. Pues si es diestro vas a tirar cruzando, digamos, a la derecha del portero. ¿Qué pasa? Que a través de este análisis tú lo que puedes detectar es gente que esté muy fuera de ese equilibrio. Gente que venga predeterminada y que diga, oye, mi lado de seguridad es este. Y bueno, es que hay lanzadores que hacen 80-20, por ejemplo. Entonces ahí ya encuentras un dato que se sale mucho de la norma y algo que es mucho más predecible que el lanzador que simplemente se deja llevar un poco por el momento. Justamente por esto, igual no es tan loco imaginar que en una tanda de penaltis, en una final de Champions o en digamos, un partido importante, de repente el entrenador a 20 segundos de los penaltis o cuando se va a pitar, cambie a todo el equipo y ponga un equipo de juvenil, de casi amateurs, porque no hay datos. Es decir, al final, yo he chutado igual 5 penaltis en mi vida. No tengo ni botas de fútbol, pero mi intención no es pensar un lado, es pegarle fuerte y más o menos que encaje entre los 3 palos. Eso es. Y esa aleatoriedad hace que a veces encaje bien, porque al final es una aleatoriedad absurda de que yo estoy intentando pegarle a un lado y le doy tan mal que se va para el otro. Y esto engaña hasta al portero. Me refiero que cuanto más datos hay, a veces la forma de romper esa inteligencia es hacer algo inesperado, es cambiar completamente los datos, la base. Y de hecho, esto en futbolistas en concreto hay acercamientos muy diferentes. En la selección española que gana el Mundial en 2010, el portero titular es Iker Casillas, que no quería saber nada de datos, que él se dejaba llevar mucho por su intuición.
y uno de los porteros suplentes era Pepe Reina, que era todo lo contrario, que le gustaba estar muy pegado al cuerpo técnico, al entrenador de porteros, tener muy en cuenta el informe de los penaltis. Hay un partido clave para España en cuartos de final contra Paraguay, donde hay un penalti en contra de España, y se ve a Pepe Reina, que había jugado contra el lanzador de Paraguay, Claro. tenía estudiado ya el lanzador de Paraguay del fútbol de clubes, y bueno, le dice a Casillas dónde tiene que tirarse y entre los dos consiguen parar el penalti, pero en términos generales Casillas decía que a él le agobiaba y le restaba el tener el informe delante y tener presente el informe. Hay otros porteros que les gusta pues, controlar todas las variables posibles. Al final tú partes en desventaja, el 80% de los penaltis se marcan, el 20% se fallan normalmente. Entonces hay porteros que sí que eligen, oye, controlar todo lo que puedan para tener más posibilidades de tener un penalti. Y el portero que se queda quieto y apuesta al 1%, que sea Lopanenka, se queda quieto en el centro, ve que la pelota le viene lenta y la coge mirando al jugador, se hace ultra viral. Porque Sí. al final hace que parezca tonto. Igual una de las personas más inteligentes que chuta un penalti porque dice, es que es casi imposible que quieto. Es que hay una parte de datos y luego está la parte de las leyes no escritas del fútbol, donde está muy mal visto que un portero no se tire. Claro. Entonces, a los lanzadores muchas veces se les dice apunta a la cabeza del portero, que es lo que más se va a mover, Claro. seguramente. Pero si se da la casualidad que se ve que hace pap, Sí, sí. el jugador no vuelve a chutar un penalti en su vida porque dice es que ya todo el mundo ha visto lo... Claro, en ese mismo Mundial de 2010 hay un partido de cuartos de final entre Uruguay y Ghana, donde en el penalti definitivo va a chutar para Uruguay el loco Abreu, le llaman el loco por algo, acostumbraba a lanzar de Panenka, picando el balón y esperando que el portero se juegue a uno de los dos lados. Ha hecho este penalti muchas veces y de hecho lo ha llegado a hacer varias veces en el mismo partido. Uf. La gente sabe que Abreu tira los penaltis así. ¿Qué pasa? Que uno no espera que en un entorno de máxima tensión se atreva a volver a hacerlo. Uno esperaría que, por esas condiciones de un mundial, cuartos de final, tanda de penaltis, un torneo que se da cada 4 años, para Abreu era el momento cumbre de su carrera. Y bueno, decide repetirlo y el portero se tira a un lado y no consigue pararlo y Uruguay se mete en las semifinales del mundial. Claro, tú puedes tener muy trabajada la parte de datos, el informe, pero luego a la hora de la verdad, en un entorno tan particular, estimando cómo afecta o deja de afectar la presión, pues puede cambiar todo mucho. Por eso a mí me parece complicado que, por mucho que avance el dato, que está avanzando, está ayudando a tomar decisiones estratégicas en el fútbol, que pueda afectar de manera muy, muy, muy significativa el juego y que pueda hacer del fútbol un deporte predecible. Y después los datos que se repiten, pero que no tienen ninguna base científica. El jugador que tiene que dar 3 saltos con el pie derecho, Rafa Nadal sacando en el tenis, que ha provocado que haya gente que saque, pero que primero la oreja... O sea, que al final son cosas que dices, es que esto no tiene sentido, sí, pero si no lo haces, no vas a parar el penalti. O sea, al final es como que es parte de los datos que te van a ayudar a hacerlo. Pero... todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando se hace una estrategia. Si tuviéramos que entrenar una IA para aprender cómo va a reaccionar un jugador y demás, tendríamos que poner en la ecuación y enseñarle a la IA, explicarle por qué hay jugadores que tienen que dar 3 saltitos o por qué cuanto más años llevan en el fútbol arriba del todo en la élite, más aprenden a saltarse no la norma, pero a buscar el espacio. Pienso, hablando de porteros, un portero, Pinto, cuando autosilva un fuera de juego y el jugador la deja, que creo que eso llevó al Barça a una final de Copa, porque si era casi el último minuto, si marcaban mal, y él como que silbó con la boca. Sabía reproducir el sonido del silbato de árbitro, es prácticamente la misma tonalidad y estando en la banda, no recuerdo si era en la banda jugando. Sí, que venía un jugador y él... un jugador de cara a portería y sonó el sonido del silbato, pero realmente era Pinto. Y el jugador se desentendió. Sí, se dijo, ay mierda, se fue como quejarse el árbitro miró y Pinto se le ve. Yo me acuerdo el folclore, ¿ves? Claro. Esa cara, ese momento de... Es que el fútbol es un gran generador de este tipo de historias. Sí. Ya digo que el juego es aburrido y de hecho se han planteado muchas propuestas para cambiar el fútbol. Yo creo que la más popular es la de Piqué con la Kings League, de buscar formatos más cortos, adaptarse a audiencias más jóvenes.
porque el fútbol como juego es un deporte con muchas pausas, con muy pocos tantos. Difiere mucho de lo que es el básquet, de lo que puede ser el balonmano. Le faltan ciertos atractivos, ¿no? al fútbol. Entonces, para una sociedad que cada vez reclama estímulos más inmediatos, pues entiendo que pueda llegar a ser aburrido. Pero a nivel de folclore y de generar historias y de crear momentos únicos, parece un gran motor. ¿Estás de acuerdo que el presidente del Barça del Madrid, cada vez que hay un partido, se hablan por WhatsApp? En plan, hoy renunciamos a comer y la liamos porque tenemos que generar ruido, sí, o nos vemos. O sea, que yo creo que todo está pensado desde la perspectiva de cómo lo vais a explicar, sí, en la pizarra de Quintana, que es digamos, tu espacio. Pero después tú piensas, no, es que el As lo va a cubrir así, el marca tal. O sea, al final, yo creo que la base de muchas decisiones ya es cómo se va a ver. Y lo hemos visto recientemente en las elecciones. Es decir, me sirven tanto las del Barça como las del Madrid, porque ha sido la primera vez que hemos visto una campaña hecha para lo mediático. Cuando es curioso, porque para unas elecciones del Real Madrid, que es un cargo de los más importantes que se pueden tener en este mundo, votan, he mirado datos, las mismas personas, disculpadme, pero globalmente, que para elegir un presidente de un país como Andorra, o para elegir una persona que pues va a representar ya no el alcalde, sino un regidor del ayuntamiento no de Madrid, sino puede ser Alcalá de Henares. O sea, me refiero que podrías ir casa por casa de las personas que van a votar, pero eliges una campaña que van a haber millones de personas para que 20.000 elijan tu nombre. Sí, al final es una representación muy pequeña de lo que es la base de aficionados a nivel global que tienen Real Madrid o Barcelona. Son campañas que se parecen mucho a una campaña política. Es que es política aplicada al fútbol, realmente. Y es normal apelar mucho al factor emocional y a este tipo de historias. De hecho, en la más reciente, la campaña del Real Madrid, se ha hablado muy poco de fútbol. Se ha hablado de cosas que están... Totalmente. Sí. Se ha hablado del estadio, del Barça, se le ha criticado mucho a Florentino Pérez que se acercara mucho al Barça en un momento de necesidad económica del Barcelona, porque al final Real Madrid y Barcelona se necesitan el uno al otro para generar ese show y ese engagement entre los dos. Entonces ha ido todo mucho más por ahí que no tanto por la parte deportiva, que yo creo que el aficionado asume de alguna manera que también va y viene, que hay temporadas buenas, temporadas malas, jugadores que envejecen y no lo detectas a tiempo, entrenadores que no funcionan. Es dentro que cada vez está más analizado y más hay un aspecto cada vez más científico que se aplica al fútbol, sigue siendo un deporte con un porcentaje de azaroso, ¿no? que es cada vez más grande. Tengo una duda de cómo es vuestra vida, vuestro trabajo, porque tenéis un trabajo muy difícil, porque el deporte es pasión y la pasión son colores al final. Y al final cuando tú, en el ejemplo, la pizarra de Quintana es como mucho de analizar desde la táctica, desde el dato. Pero igual que se ha criticado a Lobato por tener preferencia por un piloto o por otro, de los pilotos españoles, y ser incapaz de narrar ciertos momentos de la Fórmula 1 como él siempre había querido, que era de forma, pues, digamos, implacable en cuanto a preferencias, tiene que ser muy difícil en el fútbol, y casi diría que es el deporte donde más polarizado está, donde hay familias que no se hablan por el fútbol. El poder analizar ciertas cosas que van contra tu color, que dices, es que qué rabia, pero lo tengo que explicar porque fue brillante. Al final, el planteamiento es tener muy en cuenta la pasión de quien te escucha, pero no hablar solo para esa persona, que tú puedas analizar un partido del Real Madrid, por ejemplo, y hacerlo un contenido interesante para el aficionado del Celta o el aficionado del Español, que en principio le da igual el Real Madrid, pero le gusta el juego. La premisa del programa va por ahí. No puedes estar de espalda a la pasión. De hecho, por lo imprevisible que es el fútbol, tampoco puedes basarlo todo en datos, y de hecho hay partidos que son muy difíciles de explicar por ciertos momentos que cambian partidos y que que llevan a este tipo de momentos de tensión que es muy fácil ver en el tenis, que los mejores del mundo van 40-0 antes de sacar un saque decisivo que puedes ganar un set y tiran a la red. Sí. O los mejores lanzadores en básquet que en un momento de presión, oye, pueden fallar un tiro libre. O el Madrid ganando un partido en el minuto 90. La famosa mística del Madrid, la Champions de las remontadas del Real Madrid. Sí. Me parece imposible explicar desde el dato. No. Desde el contexto de este es un equipo que tiene una herencia de ser reconocido unánimemente como el equipo más potente de una competición,
y el miedo que eso pueda generar en un equipo que a pesar de estar ganando no se lo termina de creer. No. O sea, te puedo contar cómo es del otro lado. Es Claro. decir, los grupos familiares donde todo el mundo es el Barça, y yo veo que empiezan a celebrar en el minuto 89 porque han perdido 3-1. Yo digo, amigos, entonces Nada entro que yo, celebrar, claro. digo, tengo una mala noticia, vengo del futuro, dentro de 7 minutos el Madrid ganará, o sea, habrá prórrogas delante de la 3. No. Marcan y alguien pone, deja de celebrar. Claro. Y al cabo de 3 minutos marcan y yo, hola, y entonces, calla, no sé qué, me echan del grupo. Pero es algo que, para que esto pase, tiene que darse 3 cosas. La primera, que sea real, es decir, que sea un equipo suficientemente bueno como para remontar en el minuto 93 a nivel físico, que estás reventado. Segundo, que tú lo sepas, para que mentalmente estés bravo. Y tercero, que el otro lo sepa, para que mentalmente, pese a ir ganando, esté destrozado. Porque saben que es muy probable. Y aquí hay una premisa que es la primera, que es que sea un buen equipo de fútbol. Sí. Que se hace de menos. Hay muchas veces que esto es algo de lo que queremos cambiar nosotros a través del programa. Hay veces que existe una mística, existe una narrativa y existe un folclore en torno al fútbol que muchas veces lleva a decir, bueno, esto es así porque esto es el Real Madrid. Y no hay gente que no se para a intentar explicar con algo más. No había un término medio entre ser un absoluto fan de los datos y basarlo todo en datos y tirarte totalmente al lado del folclore. Nosotros queremos estar en un punto medio donde dices, oye, ¿por qué el Real Madrid esta temporada no ha dado ningún tipo de sensación de poder hacer una remontada de estas y hace 2 o 3 años sí? Intentar ponerle el factor fútbol y la explicación de, oye, ¿por qué estos jugadores son buenos o son mejores que la actual plantilla del Real Madrid? Luego existen los momentos, existen jugadores que tienen esa grandeza, que tienen ese saber estar en momentos de presión, existen rivales que se descomponen o no ante este tipo de escenarios. Ya digo que en el término medio creo que está la virtud y creo que es un poco el enfoque de nuestro programa. Cuando yo he visto deportes reinventarse y realmente multiplicar por N, digamos, la cantidad de gente que lo sigue y demás, o renovarse para la siguiente generación, casi siempre ha sido por dar al aficionado transparencia de lo que está pasando que no se ve. Es decir, cosas que siempre han existido, pero que a veces las podía leer el entrenador porque para eso es el entrenador de un equipo. Y ahora las puede ver todo el mundo. En el caso del motor, pues en la Fórmula 1 tú puedes tener toda la telemetría y puedes ver si está apretando o no un pedal un piloto en un momento, en una recta. Entonces, esto genera que el poder elegir, el poder tener todo eso, la dopamina, ya lo hace más cercano a un TikTok que a una carrera. Como no hay adelantamientos, eso es muy aburrida. En el caso del fútbol, choca contra un elemento que no tienen otros, que es la pureza. Es decir, yo cuando entró el VAR lo celebré porque leí que se podría ver lo que pasa en la sala del VAR, o que se podría llegar a escuchar lo que decían, que alguna vez se ha hecho, pero no siempre, pero que se podría escuchar en tiempo real lo que hablaban los propios árbitros. Y pensé, tengo ganas de verlo, de ver partidos donde esto pase, porque es un momento de dopamina. Y efectivamente el VAR ha generado este momento a nivel, hablo de la dopamina del aficionado, porque te sube las pulsaciones cuando hay una revisión del VAR, similar a cuando tu equipo va a chutar un penalti. Sí. En un partido sin VAR esto no pasaba, porque te cabreas al instante. Si querías que había sido fuera de juego o no, pero tú lo veías y decías, pues ya está. Sí, es cierto que no es todo lo transparente que creíamos que iba a ser. Al final, si tú eres totalmente transparente, expones mucho al árbitro y los estamentos arbitrales están un poco en contra de todo esto. Ahora vemos, por ejemplo, en el Mundial que se anuncia por megafonía la decisión que ha tomado el árbitro. Que a veces no sabe hablar inglés, como el Sí, brasileño del primer eso partido, y nadie lo entiende como espera. Bueno, y realmente no aporta demasiado, porque si tú a través de gestos que todos conocemos en el mundo del fútbol ya puedes anunciar que pues una decisión que te parecía que era un saque de puerta al final es un penalti, explicarlo por megafonía en un inglés complicado tampoco aporta mucho. Y que al final el porcentaje de gente que hay en el estadio es el 0,01% del que lo ve. Se podría premiar al que lo ve en su casa, que es el que tiene más posibilidades de irse. Es decir, si estás en el estadio, será raro que te vayas a medio partido para hacer otra cosa. Pero en tu casa el fútbol compite contra la cena,
contra el Grand Prix del verano, que espero que no coincida algún partido del Mundial con el Grand Prix porque me mata. O sea, hay guerra en mi casa. Está el diferido también. Por suerte, bueno, este Mundial tiene mucho partido de madrugada. Mira, por suerte. Por suerte. Pero me refiero que el número de cosas con las que compiten en el mundo de los datos o de la escuela de negocios, se dice que el mayor competidor de una sala de cines en un centro comercial es la bolera. Si tú pones una sala de cines, miras qué hace la otra sala que tienes a 20 kilómetros. Pero si tú vives al lado de ese centro, te irás ahí y un día o irás a los bolos o irás al cine, pero no harás las dos cosas. Entonces, a veces, cuando hablamos de deportes, especialmente en el fútbol, no llegamos o no se llega a exponer, digamos, la importancia de muchas cosas. De hacer una campaña para los que no votan, para que afecte a los que votan, es decir, Laporta poniendo una pancarta gigante en Madrid, donde creo que había 300 personas en ese radio que iban a votar en las elecciones del Barça, pero dicen que esa pancarta le hizo ganar en Barcelona. Totalmente. Por ejemplo, las elecciones de un país como Andorra dicen que los candidatos a presidente van casa por casa a hablar con las familias que van a votar, porque ahí es cuando en privado pueden contar cosas. El fútbol, pese a tener un universo similar de números, que insisto, el presidente del Real Madrid lo eligen 20.000 personas, no 2 millones como se puede imaginar en un colectivo, o 20 millones como un país, es lo contrario. Los datos se juegan fuera y afectan adentro después. Es que hay un componente también de reacción ante un rival directo. Me recuerda, mira, por llevarlo al mundo de la política, es un poco el papel que tienen partidos como Coalición Canaria, como Teruel Existe, que es, oye, queremos tener una representación a nivel nacional y que se abogue por nuestros intereses, ¿no? Al final, en este sentido, tienes que hacer mucha campaña fuera también. Siempre hay ese equilibrio entre Real Madrid y Barcelona que les lleva a… o sea, que la relación entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona afecta directamente a lo que decían votar muchas veces los socios del Madrid y del Barça. Y en política. Sí, es que este presidente, es que es del Atleti. O sea, que yo esto lo he vivido. Amigos del Real Madrid que dicen, es que si el partido que he dado toda la vida, a ver si el candidato de ahora es del Atleti. Pienso, qué horror. Qué horror esta conversación. O sea, estamos eligiendo a quien nos gobierne. Pero es que se vive así. Sí, sí. Pasa, Almeida es tan del Atlético de Madrid que yo creo que Ayuso quiere compensar también y ser más madridista para tener un poquito los dos extremos. Lo que pasa es que Almeida se nota que lo vive más. Es el folclore. O sea, es curioso. Me gusta el fútbol. Me estoy dando cuenta hoy. Tienes una mezcla que me parece muy curiosa desde la parte pues, de divulgación, de periodismo, que es que hablas de pasión desde los datos, pero hay una cosa que me encantó, que es que tú estás vinculado a los que intentan añadir esos datos. Es colabora con Microsoft Beyond Stats, que justamente va de atraer, de dar datos, de enseñar estas locuras de cámaras, de que crean visualizaciones en 3D de la nada. Pero a la vez participas en Los Despejados, donde puedes haber un Maldini, un Mr. Chip, que igual Mr. Chip hablaba de datos cuando no existía la IA. Sí. Pero un Maldini justamente es alguien que puede esperar que defienda más como el fútbol como algo que pasa en el campo, que tiene que ser puro, tiene que fluir. O sea, que vives constantemente entre dos mundos. Es que a nivel de creación de contenido, creo que los datos pueden ser abrumadores. Sí. Hoy día hay parámetros para todo en el mundo del fútbol. Los futbolistas van con esta especie de peto, que es un GPS que mide… absolutamente cualquier tipo de intensidad, se mide la intensidad de los entrenamientos de una manera particular para medir el riesgo de lesión de cada futbolista. En tiempo real tienes datos de kilómetros recorridos, de esfuerzos de alta intensidad y de otras variables más relacionadas con el juego, a nivel de despejes, de contribuciones defensivas, lo puedes acotar, puedes mezclar datos. Todo esto yo creo que te puedes llegar a perder. El dato… al menos desde donde lo vivimos nosotros, que para crear contenido debe ayudar como un argumento para explicar algo que estás viendo. Si tú estás viendo que hay un equipo que ataca a todo lado por el sector izquierdo, igual te ayuda el porcentaje de éxito de regates del extremo izquierdo de ese equipo, pero normalmente partes de lo que estás viendo y para ayudar a explicarlo te apoyas en el dato. Creo que cuando es al revés… muchas veces tiendes a adaptar la realidad al dato que tú has visto y te ha parecido interesante. Porque creo que, claro, es que al final hay tantas variables
Todo se puede explicar con datos, Claro. cuando ya ha pasado. Sí. Y creo que hay datos que pueden llegar a contradecirse entre sí. Entonces, tú para montar la historia yo creo que tienes que basarte en lo que estás viendo y a partir de ahí intentar buscar datos que lo ilustren. Si yo te digo, solo hubo un mundial donde el primer partido fue México-Sudáfrica, acabó ganando España. Y Mundial 2026, primer partido, bueno, en ese caso fue Sudáfrica-México, primer partido México-Sudáfrica. Es una señal de que ganará España. Tú, al 100% dices, es absurdo, porque lo es, pero hay una parte de que cuando esto se pasa de meme a viral, que todo el país empieza a repetir el mismo meme, puede llegar a afectar un dato que viene de la absoluta, digamos, nada, a un resultado. Seguro. O sea, yo más que un dato, me parece una coincidencia, una cábala. Sí. Esto. Pero esto, por ejemplo, los publicistas argentinos, que creo que son los que mejor explotan todo este tema de la pasión, es que han hecho publicidades enteras de cara a un mundial con coincidencias entre, por ejemplo, la previa del Mundial de Qatar y lo que fue el Mundial del 86, que gana Argentina también. Y buscando. Que no, o sea, Sí, que puedes encontrar todas las que quieras. Que de hecho, Mr. Chip, por ejemplo, es muy bueno con este tipo de coincidencias. Porque creo que son las que más alimentan la pasión. El mundo del deporte en general, y creo que el del fútbol en particular, está lleno de supersticiones y de este tipo de cábalas. Y la gente hace mucho por buscarlas. Entonces, igual es mucho más interesante que yo dé un dato como este. Por ejemplo, para sumar al dato de España, por si te quieres sumar a la ola de optimismo, España cuando pierde contra Sudáfrica en el debut en el Mundial de 2010, pierde contra Suiza, pero el autor del gol de Suiza es nacido en Cabo Verde, que fue el primer rival de España también en este Mundial. Evidentemente nacionalizado suizo y representando a Suiza, pero nació en Cabo Verde. Me encanta que hay muchas veces que vemos un partido y recordamos esos datos que nos han dado justamente, al final quedáis los expertos, pero que después se recuerdan. Y a veces el problema es que del dato sacas una conclusión que puede ser errónea. Es decir, un partido en España donde hay un jugador que durante 30 minutos no toca la pelota. ¿Esto es malo o podría hacer que su papel, digamos, en el campo, o por defecto es malo, que no tocara ni un pase en 30 minutos? Porque leí que no había pasado nunca. Claro, no había pasado nunca. De hecho, el primer balón que toca es en el minuto 35. Hablamos de Mikel Oyarzabal, del 9 de España. Es un contexto de partido muy particular, donde Cabo Verde defiende muy atrás y que Oyarzabal tocara mucho más el balón habría sido perjudicial también. O sea, por eso digo que no tiene por qué ser malo. Claro. Que si hubiera ganado o el resultado puede ser… Cero es muy exagerado y es malo, Sí. pero tampoco habría sido bueno que lo hubiera tocado 50 veces, porque no estaría haciendo su rol. De hecho, hay estadísticas que se entienden como positivas y no siempre tienen por qué serlo, que son, por ejemplo, los porcentajes de pases completados. Un centrocampista con porcentaje muy alto de pase completado normalmente también es un centrocampista que arriesga poco con el balón, que no busca batir una línea de presión, que los delanteros reciban a espalda de los defensas rivales, porque esos son pases más arriesgados y donde se puede fallar un poco más. Fracasar poco es fracasar más. Parecemos Rajoy, también te digo. Claro, sí. O sea, fracasar poco en el fútbol es fracasar mucho en el global de estadística. Claro, hay diferentes roles y ahí es cuando tienes que interpretar un poco qué es lo que está buscando ese equipo. He de reconocerte que hay dos formatos audiovisuales que me han acercado muchísimo al fútbol, al nivel de que me obsesionen, me apasionen. Una es Moneyball, la película, y la otra es Ted Lasso. Y las suelo poner como los dos ejemplos que te hacen disfrutar del deporte desde el formato más de creación audiovisual, película. Son absolutamente contrarios. Moneyball es los datos, el fichar a un jugador sin conocer ni qué cara tiene ni haberlo visto jugar porque los números dicen. Ted Lasso es lo contrario, es no entender nada del deporte, pero hablar de cómo te preparas mentalmente, dónde están tus ventajas o tus… ¿El fútbol de hoy lo ves más cerca de Moneyball o de Ted Lasso? Es muy buena pregunta. Nunca los había visto contrapuestos, ¿no? O sea, los dos conceptos juntos. Creo que hay dos vertientes. Creo que el fútbol profesional, a nivel de despachos de cómo funciona, es más parecido a Moneyball, pero a nivel aficionado, es que Ted Lasso aparece en el anuncio de Nike. Es que la gente
empatiza mucho con el perfil de Ted Lasso. De hecho, la historia es que el que es ayudante de Ted Lasso en la serie es realmente guionista y es un poco, o sea, esa figura de el experto en fútbol que acerca al experto en fútbol americano y se lo trae a su terreno, es una dinámica que existe fuera de cámara, que tuvieron esta idea de hacerlo porque no recuerdo el nombre del actor, estaba constantemente hablando de soccer, del fútbol como lo conocemos todos, y dije, oye, sería interesante hacer un poquito el traer a un estadounidense que no tiene ni idea de fútbol y integrarlo todo esto y meterle ese contraste también entre la cultura estadounidense y la inglesa. Creo que va mucho más de este folclore y creo que el Mundial es el mejor escenario para exponer todo esto, pero a nivel de industria sí que funciona mucho como Moneyball, porque de hecho es que es un ejemplo real. Me encantaría poder extraer un poco de tu inteligencia, de tu conocimiento, para romper algunos tópicos o confirmar. O sea, esto va de confirmar mitos o desmentirlos, para ver en qué momento estamos. Obviamente es tu opinión y nos podemos equivocar, pero que saques la bola de cristal y seas lo más binario posible. ¿Estamos cerca de ver, o ya ha pasado, que algún club grande fiche a un jugador sin haberlo visto jugar? Es decir, que se basen solamente en números y a partir de ahí lancen una oferta porque encaja conceptualmente en el equipo sin que nadie haya visto un partido. No, esto creo que no ha pasado. Sí que ha pasado clubes que fichen un futbolista que se les ha ofrecido a través de un intermediario que dice, bueno, está disponible, encaja con vuestras necesidades, y si hay una relación de confianza hay veces que no se ve al jugador. Pero al final también hay que entender que hay una dinámica empresarial, que en todo equipo de élite hay una dirección deportiva cuyo trabajo es ver a estos jugadores. Sí que profundizando un poquito más, sí que es verdad que se descubren jugadores a través del dato. Pero como primer filtro, digamos. Pero el scouter todavía existe, de ir a ver cómo juega y verlo. Bueno, es que hay muchos scouts que no van a los campos o van en una fase muy tardía del estudio de un futbolista. Sí. El dato, claro, dentro de un fútbol que también está globalizado, es imposible tener un departamento de scouting que haga un seguimiento pormenorizado de todas las ligas que le pueden llegar a interesar a un equipo de fútbol. Entonces, muchas veces el dato te permite encontrar al futbolista que destaca, que llama la atención por encima de la media. Pero el humano siempre... Exacto. Luego hay un factor humano de, ok, hemos detectado esto, los clubes de fútbol producen sus propios algoritmos, sus maneras de cruzar los datos para encontrar un dato que los demás, que la competencia no está encontrando, y tener ahí la ventaja competitiva de decir, oye, yo a este lo he encontrado el primero, pero ahora vamos a ponernos manos a la obra y vamos a aterrizar un poquito esta información y ver si nos interesa el jugador o no. O sea, estamos lejos de ver que una inteligencia artificial haga un fichaje grande. Sin intervención humana. Sin intervención humana a mí me parece complicado, no tanto por el potencial, porque creo que existe un potencial de que la inteligencia artificial detecte al perfil, sino un poco por la parte arcaica que tiene el fútbol, que es que hay gente que tiene que justificar su puesto de trabajo y sería impensable que no interviniera. De hecho, hace poco surgió la historia de Robert Moreno, que fue asistente de Luis Enrique, que estuvo de seleccionador principal mientras Luis Enrique estuvo de baja por el fallecimiento de su hija. Estuvo entrenando en Rusia, en el Sochi, y bueno, se filtró, la prensa local filtró, no le fue bien a Robert Moreno y filtró que el equipo hacía fichajes basándose únicamente en inteligencia artificial, que la inteligencia artificial sin intervención humana hacía todos los planes de trabajo, de entrenamientos del club, que incluso planificaba los viajes, que también a nivel logístico les ayudaba con eso. Y esto estuvo muy mal visto. De hecho, Robert Moreno salió a desmentirlo y hubo cierta polémica. Está muy mal visto que solo la inteligencia artificial intervenga a la hora de tomar una decisión tan crítica como es un fichaje en un equipo de fútbol. Me imagino lo mismo en 30 años, al contrario, el entrenador desmintiendo. Es mentira que intentemos que el humano, que mi intuición me crea tan grande, que mi intuición sea más importante. Solo usamos la IA, os lo prometo. Cuando un equipo pequeño en una Copa del Rey gana a un gigante, ¿crees que es más
porque no hay datos del pequeño, con lo cual el factor sorpresa es más grande que con cualquier equipo de primera, o por la épica personal del pequeño de decir, hoy tengo que hacerlo todo perfecto. Es decir, ¿es más lo personal o el hecho de coger pues totalmente sin preparar al rival mayor porque no hay esos números? Yo creo que aquí se malinterpreta el papel del pequeño. Es que el pequeño realmente es muy grande. Es un club profesional. Bueno, a ver, en tercera división, sí, o sea, que hablo de sí, esas… sí. Al final, en este tipo de casos de un underdog tan bestia, yo creo que hay primero un factor de relajación del equipo grande. Que no juegan las grandes estrellas, seguramente. No, exacto. También. Juegan normalmente 11 jugadores que rara vez en la vida hayan jugado un partido juntos con anterioridad. Juega el factor del… Es que el factor motivacional creo que es el primero, creo que pesa mucho. Y que creo que, aunque estemos hablando de equipos semiprofesionales, de las típicas historias que vemos siempre, ¿no? Que el panadero es el lateral derecho, el mediocentro ofensivo es fontanero, que trabajan todos 8 horas al día. Islandia en el Mundial, haciendo la épica también, hay en los Mundiales existe, sí. pero cuesta de encontrar. Claro, pero con el caso de Islandia, por ejemplo, cuando te pones a investigarlo, ves que hace 30 años Islandia empezó a invertir en infraestructuras para poder tener campos de fútbol a cubierto, que no importe tanto el clima, y eso fuerza a que los futbolistas poco a poco vayan jugando un poco más, ¿no? Y que también existe una serie de referentes. ¿Te acordás de Wood Johnson? El hijo de Wood Johnson el otro día jugó contra Messi, por cierto, que le dice, bueno, yo jugaba con tú jugabas con mi padre. Y dice, ¿y tú quién eres? Toma, que no es nada bonito. O sea, nada bonito. Hamilton también tiene fotos con Antonelli cuando era pequeño. Eso y no le debe gustar a Hamilton eso. Eso es. Pero bueno. Entonces, bueno, pues es una mezcla de todo, ¿no? La gente se vuelca y luego también una inversión en infraestructura que te permite canalizar ese talento que hay bruto. Tú jugaste contra mi padre, es empezar ganando el partido, porque es como que el otro empieza deprimido. O sea, es como, pues vale, está bien. Todos nos hacemos mayores, incluso Messi. Un dato que a mí me molesta, el padre de Lamine Yamal, no me molesta él, pero esto es otro debate, es un año menor que yo. Y digo, a la mierda. O sea, me molesta, porque que el jugador sea más joven que tú, pues lo aprende a aceptar, pero que el padre del jugador sea más joven que tú, yo lo llevo muy mal. Mira, salió una efeméride de estas de Mr. Chip que está muy bien, que Noruega es la primera selección de la historia que ha conseguido que jueguen 3 padres tres padres juntos y luego sus hijos hayan jugado juntos también en la selección. Qué bueno. Lo ha conseguido en el primer partido de este mundial. Que igual los alinearon por el récord. O sea, igual no lo vi el partido, pero igual a los minutos 10 habían cambiado. Muchas veces hay cosas que se hacen. Hombre. Pasa mucho con alinear canteranos. Decir, oye, mirad qué bien estamos trabajando, que hemos acabado el partido con 8 canteranos. Porque si no, la alternativa, y sacáis el dato de los primeros, es el día que me acuerdo un día que la única victoria celebrada del Barça fue que el Real Madrid había jugado sin ningún español. Sí. Y entonces alguien viene a decir, es que el Barça nunca ha jugado con 0 españoles y un día el Madrid jugó. Entonces al final siempre se usa por el rival, o el día que Marruecos alineó en el Mundial a 11 personas, que las 11 habían nacido fuera de Marruecos y jugaban al final. Esa anomalía acaba generando el titular, que es lo que se comenta en el VAR. Es que se genera una narrativa. Sí. Se convierte en un tema principal de debate en torno a equipos en particular. Había prometido preguntas cortas y me es muy fácil irme. Ibai Llanos comprando un equipo de cuarta, intentando llegar a primera. ¿Le hace un favor o daño al fútbol? Yo creo que le hace un favor. Hay gente que está muy en contra. Pero es que se puede defender que es pureza y que no es pureza del fútbol, porque justamente empezar desde abajo y no comprar el equipo de arriba puede defender la idea, pero por otro lado, los que tienen que jugar contra ese equipo, que saben que tienen menos posibilidades, que ganarán igual los otros 10-0. O sea, que una misma cosa pueda defenderse desde lados completamente opuestos, es que esto mata al fútbol, o al contrario. Para mí, o sea, entiendo el debate y es un debate que está a la orden del día. Para mí le hace bien, creo que es una narrativa diferente dentro de un universo donde la mayoría de narrativas no suenan. Pero bueno, esto llevado a la élite ha pasado también con el caso de Red Bull, que empieza a invertir muchísimo en fútbol hace más de 20 años en Austria. Sí. Claro, el dinero que puede inyectar Red Bull dentro del campeonato austriaco les hace competitivamente muy superiores al resto. Pero claro, también Red Bull se inventa o promociona mucho una manera de jugar al fútbol
que luego se ha hecho muy globalizada en Centro Europa, en Austria, en Suiza, en Alemania, que es lo que se llama el Gegenpressing, que es aquello de ser equipos que buscan presionar de una manera muy agresiva cuando pierden el balón. Y esto nace mucho a raíz de la inversión de Red Bull y el apostar por perfiles de técnicos muy jóvenes que veían en este tipo de juego una ventaja competitiva. Entonces, yo creo que tener narrativas diferentes y gente que quiere invertir en fútbol me parece que siempre es positivo, aunque el equipo de Ibai gane por goleada todos los partidos en su liga regional. Ahora. El Red Bull ganan también porque van muy enchufados, porque Sí. el Red Bull. ¿Llegará el equipo de Ibai a primera? ¿Sí o no? ¿Tú crees? Yo creo que Ibai se va a aburrir antes. Creo que no. ¿Y la Kings League le hace un favor o le hace una patada al fútbol? Yo creo que al fútbol no le importa la Kings League. Creo que son productos diferentes. Que el que se acerca al fútbol se acerca por motivos diferentes al que se acerca a la Kings League. Y de hecho, lo estamos viendo ahora con el parón de la Kings League, que el peso del creador de contenido, del presidente del club, es más importante que el juego. Realmente se busca la confrontación entre creadores de contenido muy grandes. Y creo que la repercusión que tiene la Kings League sale mucho más de ahí que no tanto del juego, a pesar de que se juegue a fútbol y que haya futbolistas de máximo nivel que se hayan integrado también en la Kings League. Y cuando ves a un actor de Hollywood comprando un equipo, ¿le hace un favor o le hace daño al fútbol? Yo creo que le hace un favor inmenso. Es que esta historia es muy buena, la historia de Wrexham. Pero sería difícil de ver en España. O sea, yo me imagino que alguien, cuando ha habido acercamientos, incluso el Sevilla pasó por aquí, ha habido mucha gente que entiende que es el dañarlo. Es decir, el concepto que hay en España del fútbol, una de las diferencias más grandes que yo veo contra al final, en Reino Unido, en Italia, es un sentimiento muy bestia por el control. Es decir, cuando alguien viene y usa dinero para comprar esto, se suele ver como el enemigo. Cuando en otras culturas, en Estados Unidos, cuando pasa se celebra muchísimo. Y en Reino Unido, que en principio se ha defendido siempre como que es la cuna del fútbol, la Premier fue muy bien recibido lo que pasó. Porque fueron a los partidos, porque se ganaron la afición, dicen. Sí. Pero bueno, es que la mayoría de inversores ajenos al mundo del fútbol han hecho las cosas mal. Y hay mucho inversor que ha creído que por tener la mayoría accionarial la gente les iba a hacer la ola, ¿no? Y por invertir en el equipo, y esto va mucho más allá. En el caso de Ryan Reynolds y el Wrexham, que es este equipo de quinta división que ahora está jugando en segunda, te cuentan en el documental que han hecho siguiendo cada temporada del club, que lo primero que hacen es reunirse con las asociaciones de aficionados que en ese momento eran dueños de la mayoría accionarial del club. Creo que ellos hacen mucho por integrarse en la cultura del club. Entonces, el no ser percibidos como un elemento externo, yo creo que eso es muy potente y ya te abre las puertas a oye, este viene a disfrutar de fútbol como disfruto yo aficionado y no tanto a este se ha comprado un capricho o viene a hacer negocio con mi club. Ayuda que le llame fútbol y no soccer. Exacto. Todo ayuda. Sí, que se refiera al deporte con su nombre y no con el que le pusieron los americanos. El equipo que más injusto sea, y sin hablar con el corazón, sino con los datos de las malas casualidades, el equipo que más injusto sea que no esté en primera hoy. El equipo... esta es buena. Me encanta esta es buena porque significa el resto ha sido una mierda. Pero pero estoy aprendiendo mucho. Me obliga a pensar mucho. A nivel social, te diría que el Real Zaragoza, que de hecho esta temporada ha bajado a Primera Federación, a la tercera categoría. Por masa social es un club claramente de primera. Hay un elemento disruptor totalmente en los últimos 15-20 años del fútbol de élite, que es el tema de los derechos de televisión, que han permitido a clubes con una masa social muy pequeña contar con unos ingresos que eran impensables para ellos hasta entonces, y optimizando esos recursos poder competir mucho mejor que un club donde
tienes muchas más urgencias, donde por la presión de la masa social estás obligado a ganar constantemente, ¿no? Y cuando estás en primera, no vale con estar en primera de cualquier forma. Ya llegamos a un punto en la historia de Zaragoza, que era el equipo que más tiempo llevaba en segunda división, de los que están ahora mismo, y esa presión por tenemos que subir, Casi muchas veces lo han conseguido. O sea, sí, que han estado tantas veces. Muchas veces cerca. Y claro, esa presión ha ido escalando hasta que han tomado muchas decisiones pensando en el corto plazo que les han salido mal y que les han hipotecado a tener una mala situación deportiva y a descender. Ese partido Zaragoza-Huesca, donde. Fíjate que si yo conozco un partido, es que hubo folclore. Bueno, hubo tangana. Claro, aquí, fue muy viral. Pero, o sea, yo lo estuve siguiendo casi al final, los últimos minutos en directo, por lo que significaba. Sí. Entonces me hice un máster en situación del Zaragoza, años tal, del Huesca. O sea, que al final este tipo de cosas atraen afición, aunque obviamente los que lo viven pues lo sufren. Claro. En el caso de Zaragoza es que era impensable que el Huesca pudiera competir con el Zaragoza, impensable. Y el Huesca fue uno de esos equipos que se benefició de la burbuja de los derechos de televisión que no existían hace 20 años a este nivel. Y bueno, ahora pensar que Zaragoza va a jugar contra el Teruel es tremendo. Entiendo que al revés no te quieras mojar, no te preguntaré quién es el equipo que es más injusto que esté en primera, pero sí la anomalía más extraña que hayas visto de que un equipo haya llegado a primera, obviamente es justo porque se lo ha ganado, pero la anomalía, es decir, wow, fue una épica tan difícil de replicar que llegara que igual no la volvemos a ver en los últimos 20 años. Sí, hay muchos casos de equipos que estaban incluso en concurso de acreedores y consiguen ascender con futbolistas en régimen de impagos y demás. Sí. Historias del Levante, por ejemplo, ¿Vale? con Manolo Preciado en su día, con Luis García Plaza, perdón, tiene varios ascensos. Te diría que la historia más rara es la del Eibar. El Eibar es un equipo que nadie se explica que haya estado en primera división. ¿Sabes que soy socio del Eibar? ¿Cómo crees? ¿Esto no lo he contado? Que no sé cómo darme de baja. A ver, que os quiero, amigos del Eibar, pero que no, que están en euskera las cartas. Porque cuando subieron hace años, hubo una campaña que me pareció fascinante porque no he pisado nunca o sea, no sabría decirte, o sea, nunca he estado, digamos. Pero hubo una campaña mediática que fue que no podían competir, subieron porque el campo no daba y tal. Hicieron como un crowdfunding que pasaba a hacer socio y pagar, no sé si eran 50 o 100 euros. Y lo hice para ayudar por una razón, que es que Eibar tenía en ese momento una población similar a la de mi pueblo, donde yo había crecido y nacido, Olesa de Montserrat. Yo pensaba que el Olesa de Montserrat era la primera división, yo dije, yo tengo. Y claro, me hice. Y ya después de 3 años que me mandaban siempre todo en euskera, ya cuando tenía tiempo lo traducía, pero es que si no, era como, bueno, y ya al final, pues creo que sigo siendo socio. Igual las cartas dicen, debes 72 cuotas y tengo un impago brutal con él. Pero esa épica, yo la viví. De hecho, soy socio del Eibar. Es que el Eibar no tiene para nada una infraestructura, o no tenía en ese momento una infraestructura del club de primera división. De hecho, era raro que estuviera en segunda incluso. No tiene una ciudad deportiva de élite, ni mucho menos. Todo esto se ha ido modernizando. ¿Dónde juega hoy mi equipo? No sigue jugando en el mismo estadio, en el estadio de Ipurúa. Pero no digo en qué. Está en segunda división. Y de hecho, no se ha quedado lejos de entrar en el playoff de ascenso. Vamos. O sea, el Eibar se ha estabilizado. Ha utilizado todos esos recursos que le llegaron con el ascenso a primera división. Los socios que están ahí. Exacto, y el dinero de los socios. Pero fíjate que, por ejemplo, el Eibar en esas primeras temporadas en primera división fichó un futbolista japonés, se llama Takashi Inui. Claro, como jugador japonés jugando en la liga, él tenía un seguimiento impropio o sea, el estadio de Ipurúa no estaba preparado para el nivel de 10-12 periodistas constantemente siguiendo a este jugador en concreto. Para el que no haya estado y que se lo pueda imaginar, es lo más parecido a un estadio municipal de pueblo. Eibar no tiene hoteles para hospedar a los equipos rivales que viajan a jugar contra el Eibar. Se quedan en pueblos cercanos. Me confirmas que hice un buen movimiento. Sí, sí. ¿En qué estadio se jugará el siguiente mundial? La final del siguiente mundial, ¿en qué estadio se jugará? Esta genera polémica. Parece que va a ser el Santiago Bernabéu, pero hay posibilidades del Camp Nou. Ya sabéis que la sede es Marruecos también, entonces... Si tienes que elegir entre el Camp Nou o Casablanca, ¿cuál eliges? El Camp Nou. por la cuenta que me trae. No todos tus compañeros. Nahuel, muchísimas gracias. Siento que eras una naranja y que la he exprimido y me he bebido el jugo y que ahora te tiro a la calle Qué visual. si no, ¿sabes? Sin jugo
Porque me he quedado todo, o sea, gracias. No, todavía me quedaban ganas de hablar, ¿eh? O sea que ya nos juntaremos en otra ocasión. Ha sido un placer enorme y bueno, espero que haya quedado bien y que a la gente le guste también.